Axel es el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Yo la veía trabajar y no podía creer la cantidad de cosas que hacía cada día. Acá estoy yo y lo voy a disfrutar y lo voy a hacer y vivir el momento, ¿no? Momentos de mucha tensión, ella los podía sostener y disfrutarlos. Tenía como una especie de rastrillo, no dejaba que nada se pierda, y ese modo esponja, ese modo de aprendizaje permanente, mucha flexibilidad, un entusiasmo extraordinario por abrir la cabeza de ellos. Muy claro hacia dónde quería ir. Se le hacía muy natural ser consecuente con lo que aprendía. Constantemente sus clases estaban evolucionando, podía hacer la crítica muy concreta, pero con un tono tan cariñoso y tan amable que el otro podía también saber qué camino vale la pena. La idea de que les brillen los ojos, que tengan ganas de estar ahí, que tengan la curiosidad de qué va a pasar ahora, qué viene mañana. Siempre soñamos con esa escuela y nos dejó muchas pistas para hacer esa escuela. Esto es Aprender de Grandes, la mejor excusa que encontré para conversar con gente que admiro y así aprender durante toda la vida. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de Aprender de Meli Fuhrman, el ciclo en el que conversamos con personas que, como yo, tuvieron la suerte de estar cerca de Meli y de aprender mucho de ella y con ella. Como saben, este es un ciclo gratuito y abierto y pueden participar en vivo, como están ustedes acá hoy, o desde el futuro, porque esto va a estar publicado en YouTube, en Spotify y en no sé qué otros lugares. Así que a los que están desde el futuro participando acá, les doy también la bienvenida a este nuevo encuentro en el cual vamos a conversar con el gran Axel Rivas, que les voy a presentar en un minuto. Saben que si quieren enterarse de todo, recibir los videos, pueden anotarse gratuitamente en aprenderdegrandes.com/aprenderdemeli y ahí les voy a mandar por email la información, los links, los videos, todo eso. Vamos a hacer un ticket de entrada. Antes de arrancar esto conversamos con Axel sobre posibles tickets de entrada y Axel sugirió uno que me gusta mucho y es que cada uno comparta cómo se enteró de la existencia de Meli. ¿Cómo la conocieron? ¿Cómo supieron de ella? En una línea, muy poquitas palabras en el chat. ¿Cómo supiste de Meli? ¿Cómo te enteraste de ella? Lo podés hacer en el chat del Zoom si estás acá o si estás participando desde el futuro, hacelo en los comentarios debajo de la plataforma en la que estás viendo o escuchando esto. Puede ser YouTube, Spotify o alguna plataforma del futuro que todavía no se inventó mientras estoy diciendo estas palabras. Todo bien, con Axel los vamos a leer en el futuro, pongan donde pongan los comentarios. Ahí vienen algunos comentarios, pueden poner su comentario y después leer comentarios de otros. Y ahí vienen, por ejemplo, a través de las charlas TED, por TEDx Río de la Plata, muchos por TED. Ahí los libros, algunos por Aprender de Grandes, gente que no la conoció. Eso me está pasando mucho en estos días, que es mucha gente que recién ahora se entera de Meli y de repente la empieza a abrazar como la abrazamos muchos en vida y está buenísimo que más gente se entere y aprenda de Meli Fuhrman. Por sus libros, es mi prima, dice, hola prima de Meli, bienvenida. Me encanta. Libros, charlas TED, bueno, hay de todo, hay alumnos, hay compañeros de trabajo, hay colegas, hay gente que la conoció de distintos lugares. Gracias por compartir esto. Les voy a anticipar lo que va a ser el ticket de salida cuando terminemos de conversar con Axel para que vayan escuchando durante el trayecto de esta conversación pensando en qué van a compartir en su ticket de salida. El ticket de salida de hoy es el siguiente. Quiero que presten atención a algo de la conversación que estamos por tener con Axel que los sorprenda, que los deje pensando. Algo que no habían pensado antes, algo que aprendieron o algo que simplemente les dé ganas de compartir con otra persona hoy más tarde. Tanto si están acá como si lo están viendo del futuro, tengan eso en mente porque cuando terminemos el encuentro les voy a pedir que, si tienen ganas, compartan eso que aprendieron o les sorprendió al final del encuentro. Les voy a presentar a Axel. Axel Rivas, como todos saben, en estos encuentros les pido a cada persona que invito que comparta en poquitas palabras algo sobre su relación con Meli. Y Axel puso compañeros de ruta en el mundo educativo. Hicimos varios cursos juntos,
Cuando dijo hicimos, ahí me dudé si se refería a que dieron o tomaron, por ahí ambas, muchos proyectos y trabajamos en la Universidad de San Andrés juntos los últimos 7 años. Axel es el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, donde enseña e investiga. Y Axel dio un par de charlas hermosísimas en TEDx Río de la Plata, que si no las vieron, les recomiendo que lo hagan. Yo lo conocí a Axel a través de eso. TED me abrió las puertas a conocer gente súper interesante, gente hermosa. Uno de ellos es Axel y tengo el lujo de conversar hoy con él. Hola Axel, ¿cómo estás? Hola Jerry, ¿cómo estás? Esperada charla con vos. Sí, estábamos diciendo como de alguna manera se juntan nuestros mundos porque íbamos como en paralelo trabajando con Meli durante muchos años, vos desde mucho antes y bueno, creo que teníamos también una sensación especial de compartir. Eran cursos que armamos, no tuvimos la suerte creo de tomar cursos juntos, pero bueno, armar cursos, tener muchas clases juntos, creo que eran experiencias paralelas que compartíamos con vos. Una de las cosas que comentábamos antes de empezar hoy con Axel es cómo Meli tuvo tantas facetas, ¿no? Y tantos mundos alrededor de ella o en los que participó. Claramente uno de esos mundos estaba cercano a lo que yo hacía y otro de esos mundos es cercano a lo que hace Axel en la Universidad de San Andrés y en el mundo de la educación en general, con proyectos muy, muy diversos. Y una de las cosas que me gusta como interpretación de esto que estamos haciendo juntos en Aprender de Meli es pensar que estamos viendo a Meli desde distintos puntos de vista y tratando de no solo reconstruir, sino formarnos la imagen lo más completa posible, si eso es posible, digamos, de Meli para seguir aprendiendo de ella y ojalá potenciar su legado hacia adelante. Axel, arranquemos directamente, vamos al grano. Tengo muchas ganas de saber qué aprendiste de Meli, por dónde querés empezar. Bueno, yo no sé, pensaba algunas reflexiones que fui armando también, como creo que te debe estar pasando a vos y muchos otros que tuvimos la suerte de conocer a Meli. Se te va como rearmando la película, vas reconstruyendo y creo que además era tan especial, tan fuerte su capacidad de inspirar a otros que se te va armando cada vez más una imagen de más aprendizajes o de más cosas ejemplares que tenía, ¿no? Y estaban todas conectadas también, que eso es interesante, ¿no? Que uno puede ver como partes de su personalidad, de su trabajo, pero también hay como un trasfondo que conecta todo y que también hace que eso funcione, ¿no? Y yo pensaba así como algunos rasgos que para mí son muy inspiradores y que también pensando en sus alumnos, en nuestros alumnos, ¿no? Y nosotros tuvimos la suerte de trabajar con muchos grupos distintos, gente más grande, del mundo de la educación, en los posgrados, pero creo que nuestro tesoro más preciado era el grado y armamos una materia juntos que se llama Diseñar el futuro de la educación. No podía ser más abierta y que nos permitía pensar con nuestros alumnos y esa materia fue también la excusa para trabajar juntos en grado, ¿no? Entonces pensando también en los jóvenes, en todas las personas que siguen aprendiendo de ella. Yo pensaba, lo primero, su enorme fuerza, ¿no? Y su voluntad de hacer cosas, como una viajera, ¿no? Pensaba en la metáfora del viajero, o casi de la caminante, ¿no? La veo como caminante, ¿no? Como caminante sin parar. Por ahí el caminante no va corriendo, pero va, ¿no? Y va, y vos decís, bueno, pero ¿y cuándo para? Y ella tenía una fuerza enorme. También mucho coraje porque no le tenía miedo a ninguna situación, eventos grandes y presentaciones públicas en cualquier parte. Ella tenía esa capacidad de llegar a ese momento en el cual uno está con nervios y demás y de ponerse en esa situación de acá estoy yo, ¿no? Y lo voy a disfrutar y lo voy a hacer y vivir el momento, ¿no? Momentos de mucha tensión ella los podía sostener y disfrutarlos, ¿no? Y era también esa búsqueda, siempre persiguiendo nuevas ideas, con mucha apertura,
y tenía como una especie de rastrillo, ¿no? Que iba recogiendo aprendizaje, ¿no? Tenía, yo creo que seguramente algún cuadernito, una bitácora, pero también un cuadernito mental, ¿no? Y si uno mira sus libros, sobre todo el libro Enseñar Distinto, que es como su libro más pedagógico, bueno, es el resultado de muchos años de recoger experiencias, cuadernos de clase, relatos de docentes, ¿no? Entonces ella iba juntando, como que no dejaba que nada se pierda, y ese modo esponja, ese modo de aprendizaje permanente, de mucha flexibilidad, bueno, creo que también es un poco la lección para jóvenes y grandes, ¿no? De mucha voluntad, ¿no? De mucha fuerza, esa mentalidad de crecimiento que hablaba siempre ella, una fuerza imparable porque tenía un ritmo, yo la veía trabajar y no podía creer la cantidad de cosas que hacía cada día, ¿no? Y al mismo tiempo ese modo de aprendizaje, de estar como, por un lado, muy abierta a todo lo que leía, escuchaba, dialogaba, sus viajes, y por otro lado una capacidad de filtrar, ¿no? Y ella tenía una muy buena formación disciplinar que te permite filtrar, ¿no? Desde su campo más de las ciencias, siempre fue una científica, ¿no? Siempre tuvo una mentalidad de científica, y al mismo tiempo, bueno, su pata más de educadora, y su formación en educación, ¿no? Entonces esos filtros muy fuertes, porque tenía mucho conocimiento, muy buena formación disciplinar, le permitían usar los aprendizajes, colocarlos en el lugar correcto, ¿no? Que no queden como fragmentos, ¿no? Bueno, esas son mis primeras reflexiones, pero va a haber muchas más. Está buenísimo, me encanta, Axel, y representa muy bien tu descripción lo que yo siento de Meli, así que está buenísimo, estamos hablando de la misma persona. Yo creo que hay algo ahí me encanta esto que decís de caminar sin correr pero sin parar. Eso me encanta porque veía así, era una fuerza arrolladora, ¿no? que venía con Meli. Hasta a veces me abrumaba un poquito, ¿no? O sea, también el lado B de esto, de que a veces era difícil seguirle el ritmo. Meli sabía, te cuento una infidencia, cuando nos juntamos a trabajar con Meli, ella sabía que después de 2 o 3 horas de estar haciendo algo, yo necesito nada. Desconectar un poquito, comer algo, pararnos. Ella quería seguir, ¿no? Quería seguir. Entonces, entre los dos teníamos esta pequeña pulseada que hacíamos, seguimos un rato más o paramos y boludeamos un rato, ¿no? Esa era nuestra ida y vuelta en todo eso. Y en general Meli me ayudaba a mí a disciplinarme a mí, porque yo no soy tan disciplinado como ella, y ella me ayudó muchísimo. Otra cosa que dijiste varias veces y me hace mucho... Lo voy a decir de otra manera. Siento que Meli tiene esta cuestión de la ciencia más dura que viene de las ciencias exactas y naturales y la educación, y es esa intersección, en cierta manera, la que hizo a Meli muy única, porque pudo aportar con esa lente más científica en un área en la cual hay mucha ciencia hecha, pero también hay mucho que se hace por razones históricas que ya nos olvidamos, ¿no? Que es el mundo de la educación, que tiene un montón de legado o de tradición que no necesariamente resiste el análisis científico. Y ella le puso esa lente e hizo preguntas. ¿Por qué lo hacemos así? Y algunas encontró respuestas y otras no lo encontró y dijo, hagámoslo de otra manera, ¿no? Y Enseñar Distinto, el libro, de alguna manera es, como decís vos, la recopilación de muchas de esas ideas que fue coleccionando Meli a lo largo de la vida. Y la otra observación, reaccionando a lo que dijiste, es que hay todo un mundo de enseñar y aprender, ¿no? Que esa es una burbuja. Y otra que está relacionada, pero es, creo, un sello muy de Meli, es la idea de la curiosidad. Hay 2 de su libro que tiene la palabra curiosidad o alguna variante en su título: Crear hijos curiosos, guía para crear hijos curiosos, y Curiosidad extrema. Hay algo que creo que la fuerza que Meli tenía detrás y que la impulsaba a ir como una topadora para adelante estaba muy relacionada con la curiosidad. No importa si estaba hablando de educar, de enseñar, de aprender, o de dar feedback, o de tantas cosas que Meli hacía de manera tan buena, tan linda, ¿no? ¿Cómo reacciones a eso? ¿Te suena todo eso? Sí, bueno, lo primero, algo que compartiendo esas experiencias de trabajar con ella, a mí también me pasaba, creo, lo mismo que a vos. Ahora que nos estamos encontrando acá, nos vemos muy identificados, ¿no? Me acuerdo un viaje que hicimos, estábamos haciendo un curso en Córdoba, entonces teníamos que ir, varias semanas.
viajamos en el primer vuelo a la mañana y volvíamos en el último a la tardecita. Y dábamos un curso todo el día, ¿no? Con supervisores de Córdoba. Y me acuerdo que volvíamos en el avión agotados, ¿viste? Lo que es cuando te despertás muy temprano y trabajaste todo el día, y nos sentamos en el avión que dura 1 hora, y el vuelo, y dice, bueno, vamos a planificar la próxima clase. Y yo le decía, no, pará. Déjame dormir. Así, ¿no? Claro. Así que sí, esa capacidad de trabajo yo no la vi en nadie realmente. Sí. Y después sí, creo que bueno, también su mundo de la educación también era esa pata de querer, así como estaba su pata de aprendiz permanente, de estar todo el tiempo conectada, ¿no? Conectada con lo que uno puede recibir. También quería dar, ¿no? Y quería abrir otros mundos, ¿no? Y ese es el modo educador, el modo, transformador, ¿no? Y bueno, y de ahí yo creo que había algo también, nosotros tuvimos la suerte de conocer a distintas personas del mundo de la educación muy especiales, alguno que otro voy a mencionar, pero especialmente uno que es el profe Córdoba. ¿Vos lo conociste, Jerry? Sí. O sea, no en persona, ¿no? Lamentablemente. Tuve muchas ganas de ir a visitarlo a Salta varias veces, pero bueno, después falleció también muy temprano y lo perdimos. Pero conozco conozco bastante de su historia por fuentes diversas, incluyendo a Meli también, que me habló mucho de él, ¿no? Claro. ¿Querés contar brevemente el caso de él? Porque es un caso muy interesante. Sí, bueno, el profe Córdoba, Daniel Córdoba, era un profe de física de Salta y que hizo una experiencia extraordinaria. Para el que no lo conozca tiene que googlearlo y buscarlo porque es alguien realmente único. Y entonces yo lo conocí en algún viaje y cuando hicimos alguno de los cursos con Meli lo invitamos y ella se hizo muy amiga también de él y teníamos una relación muy especial. Y el profe Córdoba creo que tenía algo que Meli también tenía, que era un entusiasmo extraordinario por abrir la cabeza de otros, ¿no? Por expandir el universo de los demás. Y esa pasión por la enseñanza, por descubrir caminos de cómo llegar al otro. El profe siempre hablaba, hay una película de un profesor guatemalteco que se llama Jaime Escalante, y el profe siempre hablaba de las ganas, ¿no? Ganas, porque es el lema de ese profe, ¿no? Y él lo tomaba también, y yo lo veo eso en todas nuestras clases con Meli, ¿no? Y en la fuerza vital del entusiasmo de la posibilidad en cada momento, en cada clase, en cada curso, de generar, ella hablaba de la chispa, ¿no? De abrir otro mundo al otro, ¿no? Y todo eso se condensó en su mirada educativa, en sus libros, en sus charlas. Tenía muy claro hacia dónde quería ir, ¿no? Recuerdo, en un momento hicimos una investigación muy grande con cuadernos de clase de 6 provincias, y entonces teníamos mucho material que habíamos recolectado con un equipo muy lindo que armamos. Y me acuerdo que ella miraba el cuaderno de clase y se indignaba con una situación de enseñanza que estaba ahí y decía, ¿cómo puede ser que enseñen así? ¿No? Porque ella tenía muy claro que había un enorme desafío, que hay un enorme desafío en cómo transformar las prácticas, y todos sus libros, y sobre todo Enseñar Distinto, que para mí es una pieza central en la biblioteca educativa. Creo que es el libro más importante que se ha escrito en educación en los últimos 10 años. Y no por el sesgo del cariño que tengo por Meli, sino realmente lo pienso así. Creo que tenía esa claridad de lo que había que cambiar. Después es muy difícil lograrlo, pero la claridad, el foco, el saber ir siempre en esa dirección, no distraerse demasiado, era muy importante en su mirada educativa y bastante único para el campo de la educación. Está buenísimo. Quiero decir un par de palabras más respecto al profe Córdoba, porque si no lo conocen, vale la pena que lo conozcan. Él, como dijo Axel, vivía en Salta, y lo que empezó a hacer hace muchos años, creo que los sábados por la mañana, de manera un poco subversiva, porque no pidió permiso en la universidad, se instalaba en un aula y le decía a los chicos que quisieran venir, no importa de dónde fueran, y de manera abierta y gratuita, que vinieran, que él les iba a contar cosas de física, les iba a explicar física, les iba a enseñar física. Y al principio venían poquita gente y con el tiempo se fue agrandando
al punto tal que las aulas explotaban de gente un sábado a la mañana, de chicos que quizás estaban enfiestados la noche anterior, y ese sábado a la mañana iban a pasar una mañana entera con el profe Córdoba para hablar de física. Y fue generando una tradición muy fuerte en Salta sobre la física y cómo mirar el mundo con las lentes de un físico, digamos, con alguien que se hace preguntas de cómo funcionan las cosas, al punto tal que el Instituto Balseiro en Bariloche, que es uno de los lugares de mayor reputación para el estudio de las ciencias naturales, en particular de la física, en la cantidad de gente que entra, que es muy selectivo y es un grupo relativamente pequeño, Salta estaba súper recontra representada. Mucho más que cualquier otra provincia, y per cápita era ridícula la comparación entre Salta y cualquier otro lugar, y todos esos habían pasado por el profe Córdoba. Es decir, que era alguien que tenía esa capacidad de contagiar esa pasión, como Meli, así que me encanta el paralelo entre los dos, y los dos se fueron demasiado temprano, al punto tal que es medible el impacto tanto de Meli como del profe Córdoba en lo que lograron, ¿no? Yo tuve una conversación con Daniel, con el profe Córdoba, poco antes de que falleciera, porque estamos pensando en que diera una charla en TEDx Río de la Plata, ¿no? Entonces tuvimos lo llamamos reuniones exploratorias. Ese fue mi único contacto directo con él, que fue por videoconferencia, no lo conocía en persona. Y lo que tenía él es que era un intuitivo. Mi sensación es que yo le decía, bueno, pero ¿cuál es tu receta mágica? No sé, yo voy ahí y les cuento lo que pienso, lo que hago. Era alguien que lo hacía como de una manera natural y no con un marco de referencia teórico ni nada por el estilo, que sí era como le gustaba pensar a Meli, de ir y volver, ¿no? Sí. De la práctica a tratar de entender por qué las cosas funcionan o no funcionan. El profe Córdoba lo hacía, por lo menos lo que yo pude registrar en esa conversación, de una manera mucho más intuitiva, instintiva, no sé cuál es la palabra exacta, pero funcionaba súper bien. Sí, era muy intuitivo, pero también muy humilde, entonces por ahí no quería contar que había un poco más de estructura detrás, ¿no? Y sí, yo creo que ahí hay una conexión muy profunda. El profe tenía también esa capacidad de hacer escuela, ¿no? Y Meli fue también y deja un legado enorme en el mundo de la educación en general y en el mundo de la educación en ciencias en particular, ¿no? De hacer escuela, de dejar como una guía, ¿no? Un camino a seguir, gente formada por ella. Bueno, tenemos una especialización en la universidad que es su legado también como lugar de formación. Y eso tiene un impacto enorme, ¿no? Así como el profe Córdoba, como decías, hizo que montones de salteños sean hoy físicos que trabajan en todo el mundo. Bueno, Meli hizo algo similar en el campo de la ciencia, en toda América Latina, además, porque era leída por todas partes. Y eso es un legado enorme, ¿no? Y la gran necesidad que tenemos de esas personas en el mundo de la educación, en cualquier campo en general, pero en el mundo de la educación, de sobre todo una capacidad muy fuerte en lo disciplinar, en el conocimiento, en lo estructurado, que ya lo tenía, pero también en la sensatez, ¿no? De poder dialogar con cualquiera, de no quedarse en su bandera teórica cerrada, como pasa con muchos especialistas, y que ya no pueden hablar, ¿no? Alguien dice una palabrita un poquito distinta a su marco teórico y ya se ponen mal, ¿no? Y Meli tiene una gran generosidad de escuchar al otro, de nunca poner una palabra sobre el otro, sino tratar de colocarla al lado, tratar de hacerla dialogar, ¿no? Y eso también es muy necesario en el mundo en general y en el mundo de la educación en particular. Sí, totalmente. Estamos haciendo un juego, Axel, con la gente que va pasando por acá, por Aprender de Meli, con los que conversamos, que es... ¿Cuál sería un tipo de reconocimiento a corto, mediano o largo plazo? No sé, que podríamos soñar para Meli, ¿no? La Meli prócer, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero no es Sarmiento. No sé todavía, o sea, cuando Sarmiento murió por ahí todavía no sabían que iba a ser Sarmiento. Más allá de juicios de valor, de que a alguno le guste más o menos, obviamente es considerado, por lo menos en Argentina, una persona que influyó mucho en la educación, como le pasó a Meli. El tiempo dirá, pero estamos jugando, es casi un juego, ¿no? Pero decir, ¿qué hacemos? ¿Lobby para que le pongan el nombre a una calle?
que la cara de Meli esté en un próximo billete de la Argentina, que por la inflación que tenemos siempre hace falta nuevos billetes, así que ahí va a haber oportunidad. Que le pongan el nombre a una escuela, quizás, que haya el nombre a una beca de algo. ¿Cuál te imaginás, Axel, que podría ser el tipo de reconocimiento, como un juego, ¿no? Que podríamos ayudar o impulsar para Meli? Bueno, yo creo que algún día probablemente haya escuelas que se llamen Melina Furman. Creo que su marca fue muy fuerte. Y no sé qué tipo de legado. Yo creo que algo que exprese también su modo de ser, ¿no? Y que no sea figurar por figurar, sino de hacer que ese legado, con el formato que tenga, sea para aprender, ¿no? No es para mirar una placa, sino para seguir aprendiendo de eso, que no sé qué es, ¿no? Nosotros también lo pensamos mucho en la universidad y bueno, no sé, creo que algo más, un proceso más generativo, ¿no? Un lugar, no sé, pienso cualquier cosa, ¿no? Pero un sitio web donde se puedan ir colocando cosas que se sigue aprendiendo de ella y que ella inspiró y que sigue vivo, ¿no? Y que sigue creciendo y que se sigue alimentando, ¿no? Me parece que esa sería como, justo en el caso de ella, se da que era una... de alguna manera se identificaba con el rol de aprender y de transmitir esa pasión por aprender. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos de alguna manera homenajearla tal como ella era, ¿no? Está buenísimo. Una de las cosas que hicimos junto con Meli y Fabio en los últimos días fue registrar melifurman.com. Entonces tenemos el dominio y la idea con Fabio y con vos y con todos los que quieran participar es ver cómo construir un repositorio que esté vivo, ¿no? Que sea todo lo que Meli produjo, hizo, impactó, pero también, como vos decís, que sea un lugar de hacer y de seguir construyendo sobre esto. Así que ojalá en las próximas semanas o meses podamos pensarlo entre todos como parte de honrar su memoria y hacer que su legado tenga todavía más impacto. Contame, Axel, ¿cómo fue tu experiencia? Y podemos comparar notas de enseñar con Meli. ¿Cómo es eso de enseñar juntos? Bueno, nosotros empezamos con un curso. Yo la invité en el año 2016, antes de que yo llegue a la universidad, estaba en CIPEC y estábamos creando un curso de innovación educativa. Y muy inspirado en el mundo de las ideas, un poco era, bueno, ¿cómo hacemos esto pero para el mundo de la educación, ¿no? Y entonces la llamé, pensé que me iba a decir que no, de 1000 cosas, y inmediatamente me dijo, sí, vamos a trabajar juntos, así que con un entusiasmo increíble. Y entonces, bueno, empezamos a diseñar ese curso que era muy experimental y se anotaron un montón de personas, algunas creo que están acá, 600 personas para 60 lugares, ¿no? Teníamos que seleccionar 60 nada más. Y creo que esa experiencia nos conectó mucho porque nos encontramos como hermanos en el aula, ¿no? Yo digo, teníamos una relación muy simbiótica, muy natural, de estar todo el tiempo como sin necesidad de forzar nada, ¿no? Muy fluido. Sí creo que había un poquito de complementariedad, no sé cómo te pasa a vos, Jerry, porque sos un poco más experiencial, yo soy mucho más estructurado, ¿no? Y entonces cada vez que había que hacer algún diseño de participación de los alumnos y demás, ella era la que lo hacía, ¿no? Entonces yo ahí me podía descansar un poquito en esa capacidad más social y más de interacción, de escucha, ¿no? Que a mí las tengo más limitadas, y entonces nos complementábamos también en ese rol, pero con mucha claridad, ¿no? De decir, bueno, todo lo que hacemos, todos esos experimentos de ponernos a jugar algo, a salir del aula, todo tiene que tener sentido. No lo hagamos porque la pasan bien, ¿no? No lo hagamos para llenar un espacio vacío, ¿no? Era mucho foco, era qué queremos lograr, ¿no? Y ella siempre pensaba en esta idea del diseño inverso, ¿no? Primero tenés que tener claro qué querés lograr, qué querés que aprendan, qué querés que se transformen, en qué dirección.
Y de ahí construí la situación didáctica, ¿no? No puede ser nunca al revés, que siempre ya decía, bueno, el profesor que empieza diciendo, bueno, hoy tengo que enseñar tal tema, ¿no? No es tengo que enseñar tal tema, hoy tengo que lograr que mis alumnos se conviertan en esto, ¿no? Se hagan estas preguntas. Entonces, ¿cómo logro eso? Y el tema es el recorrido que me va a llegar a lograr eso, ¿no? Entonces, bueno, ese modo de planificar y también, bueno, de poder encontrar ese equilibrio que siempre en el mundo de la educación y con Meli fue algo que charlamos mucho en todos estos años, ese equilibrio entre el esfuerzo por aprender y la motivación por aprender, ¿no? Que a veces van de la mano y a veces no. Y entonces, bueno, ¿cómo lograr que se pongan bien en sintonía? Y también de comunicar que hay momentos en los cuales hay que sostener ese periodo más a veces expositivo, más de escucha, ¿no? No pasar a esta idea de que, bueno, todo tiene que ser acción, ¿no? Y que no haya aprendizaje a partir de la escucha de 20 minutos o media hora o 40 minutos de una exposición, ¿no? Entonces, encontrar esa sintonía y bueno, y disfrutábamos mucho esos espacios, como me imagino te pasaba a vos también. Totalmente, me veo muy, muy representado y creo que describiste lo que me pasaba a mí. Quizás le agrego algunas cosas más. Nosotros con Meli, en el mundo de las ideas, pero también en otras cosas que fuimos haciendo juntos, pasábamos más tiempo nosotros pensando, craneando, planificando, que con los participantes. Con los participantes teníamos toda una mañana, todos los viernes, durante 5 o 6 meses, que era intenso ya. Pero después nosotros, antes de empezar y después entre encuentro y encuentro, teníamos encuentros más largos todavía y hacíamos 2 tipos de cosas. Uno es el tipo de preguntas que vos decís, de cómo hacer para que la gente que está participando se transforme en algo. Eso me encanta como marco de referencia y no que incorpore tal conocimiento, que quizás hace falta para que se transformen en eso, pero el foco está en la transformación. Y por otro lado, le dedicamos mucho tiempo, y esto es algo que ella me enseñó y que aprendí mucho de Meli, a tratar de entender qué les estaba pasando a los participantes del mundo de las ideas. A veces como grupo y a veces uno por uno. ¿Viste lo que dijo tal hoy? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Tendríamos que hablar? ¿Conviene que hables vos o hablo yo? ¿Querés llamarlo? O sea, y ahí pensamos mucho en tratar de meternos un poquito empáticamente en lo que estaban transitando la gente que estaba ahí. Un debate que tuvimos histórico a lo largo de 12 años que hicimos el mundo de las ideas con Meli era cuál era el número de gente, de personas ideal para cada grupo, ¿no? Hay un tema de querés que sea suficientemente grande para que haya diversidad y pasen cosas interesantes, pero no tan grande como para que pase a ser anónimo. Y nuestro testeo, nuestro como test ácido que hacíamos con Meli era que queríamos poder saber su nombre, conocer algo de ellos en las primeras semanas y después de un ciclo de 5 o 6 meses conocer en bastante profundidad a cada uno de ellos. Si lográbamos eso, el número era suficientemente bajo para que no sean anónimos. Si a la vez lográbamos que hubiera conexiones entre ellas totalmente inesperadas, entonces era suficientemente grande como para que sea un buen caldo de cultivo para lo que tenía que pasar. Y para esa dinámica llegamos a la conclusión, después de prueba y error y de errar para un lado y para el otro, que el número ideal era alrededor de 50 personas para ese tipo de dinámica, pero que requerían, para que 50 personas las conozcas en profundidad, este tipo de interacción entre nosotros y mucha inversión de tiempo y de esfuerzo, que lo hacíamos con muchas ganas y placer, de tratar de meternos en la mente de cada uno, en el buen sentido de la palabra, empáticamente, para poder acompañarlos de la mejor manera posible. Sí, comparto totalmente. Creo que también ella, bueno, vos viste que ella fue como adquiriendo mucho conocimiento sobre la enseñanza y a mí me impactaba mucho cómo se le hacía muy natural ser consecuente con lo que aprendía. Que no es tan lineal, ¿no? Uno piensa, bueno, pero es lo lógico, aprendes algo y lo que se llama asimilación, ¿no? El lenguaje piagetiano. No es así. Uno puede leer toda la vida sobre cómo dar buen feedback a los alumnos y seguís dándole un comentario general, porque cuesta mucho esfuerzo cambiar tu práctica, ¿no? Y ella tenía una gran
conexión. Bueno, yo creo que ese modo esponja que hablábamos al principio era muy profundo. No era, bueno, escucho, anoto y aprendo algo nuevo. Era escucho, anoto y me transformo. Y transformo mis prácticas. Y algo natural, ¿no? En eso era envidiable porque yo creo que es muy difícil también de enseñar esa naturalidad, ¿no? Siempre se puede aprender. Siempre ya la mentalidad de crecimiento se puede aprender. No tiene que quedar como una barrera, ¿no? Pero en ella le salía muy natural. Y entonces vos veías cómo constantemente sus clases estaban evolucionando con lo que ella iba aprendiendo en su propia formación como pedagoga. Y era muy consecuente de que lo que ella leía y que tenía buena base científica y además hacía sentido, lo traía a su clase y se incorporaba en su clase, ¿no? Y una de las cosas, bueno, era el tema del feedback. Entonces ella empezó a dar mucho más feedback, a trabajar mucho más en la relación uno a uno. Bueno, y eso también creo que es una lección para, bueno, acá hay muchos docentes también escuchándonos y amigos de la educación, de cómo como educadores a veces tenemos una gran distancia entre teoría y práctica, sabemos un poquito el libro de texto, pero después en el aula no lo estamos aplicando, ¿no? Claro, una de las cosas que Meli era maestra en hacer, voy a decir lo mismo que dijiste, pero con otras palabras u otro punto de vista, es esto de no invisibilizar a la gente que está recorriendo un camino con vos, ¿no? Fue un doble negativo, no invisibilizar, es dejarles bien claros que los ves, que están ahí, y que los ves en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Ves su cuerpo, su alma y tratás de estar ahí para ellos. Y creo que es una de las cosas que ella fue perfeccionando a lo largo del tiempo, al punto tal que mucha gente que me escribe ahora o con la que converso, tanto del mundo de las ideas como de otros mundos, me dice que una de las cosas que más le impactó de Meli es cómo le dijo la palabra justa en el momento justo, ¿no? Hay algo de esas intervenciones casi quirúrgicas, ¿no? De entrar en un momento de máximo impacto y hacer un solo comentario y decir, no, vos, esto que haces es espectacular, tenés que hacer esto, tenés que dedicarte a esto porque la vas a romper. Cuando uno duda sobre si eso que le hace brillar los ojos es lo que tiene que dedicarse o otra cosa que le va a dar más plata o no sé qué, o más reputación, ¿no? Entonces ahí Meli estaba muy atenta a eso. Sí, yo me acuerdo, mira, nosotros dimos el curso de grado de diseñar el futuro de la educación ya cuando ella estaba enferma, ¿no? Y ya ella estaba en menos clases, ¿no? Y recuerdo una clase que los estudiantes tenían que exponer un avance de su trabajo, ¿no? Y estábamos los dos ahí justamente para dar feedback, y lo que me impactó fue su capacidad de encontrar, porque hay que ser capaz de criticar el trabajo, ¿no? Criticar constructivamente, dando buenas pistas, pero no lo podés lavar, ¿no? No podés decir, bueno, quedó muy lindo, muy bien, después mejora un poco en general, ¿no? Eso no sirve. Y ella tenía una capacidad, que eso es lo extraordinario también de su personalidad, ¿no? Que podía hacer la crítica muy, muy concreta, pero con un tono tan cariñoso y tan amable que el otro podía también recepcionar que no estaba bien su trabajo y que había mucho todavía por hacer, ¿no? Y entonces esa sensibilidad, que incluso del tono de voz, ¿no? De la manera de acercarse al otro, pero firme, ¿no? No entregando la bandera de, bueno, como soy muy buena y muy cálida, está todo bien lo que hiciste, no importa, ¿no? Importa si está mal, es mi rol que yo pueda trabajar con lo que te falta, ¿no? Así que también en ese sentido, lograr encontrar ese equilibrio tan difícil, ella lo tenía, o lo fue desarrollando, tampoco fue algo que tenía naturalmente. Por eso me impactó tanto hace poquito, porque eso fue hace unos meses, y me quedé yo impactado, y yo empecé a hacer distinto mi feedback, ¿no? En mis propias clases, ¿no? Esto de aprender de Meli. Contanos algo más, Axel. ¿Qué más aprendiste de Meli? Bueno, no sé, yo creo que a mí lo que más me marcó, si yo estaba pensando antes de esta charla con vos, qué es lo que más me marcó, ¿no? Y de tantas cosas, difícil de definir, pero yo creo que esa mentalidad de crecimiento de la cual ella hablaba tanto, y sobre todo en los últimos 2 años, que fueron los de la enfermedad, ¿no? Y que ahí hablamos mucho, ¿no? Tuvimos mucho tiempo de viaje, yo la pasaba a buscar por su casa y la llevaba a la universidad, entonces íbamos y volvíamos en el auto y era un viaje largo.
y después almorzábamos allá. Entonces, muy constantemente y con las vicisitudes de la enfermedad conversábamos, y yo notaba cómo, en cierto sentido, a ver si te pasó algo parecido a vos, Jerry, había una cierta batalla entre su espíritu científico, su mirada muy racional del mundo y muy científica, y esta enfermedad, lamentablemente, si vos sos científico, te da muy malas noticias a futuro, y ella era muy consciente de todo eso. Nunca pudo apartarse de su mirada científica y de saber mucho de lo que le estaba pasando, y eso, de alguna manera, batallaba con su mentalidad de crecimiento, que era siempre hay que sobreponerse, siempre un paso para adelante. ¿Qué tengo que hacer yo frente a esto? Este es el desafío, ¿no? Sé lo que me está pasando, ¿qué tengo que hacer? Y con un poquito de conciencia y un poco de inconsciencia, porque uno no puede separar, ¿no? Pero ella logró ponerse en situación de tengo que estar en todos los momentos que pueda estar. Esto es lo que me tocó ahí. Y estar lo más plenamente y seguir haciendo cosas, no dejarme de alguna manera como acomodar en la tristeza, ¿no? Entonces ella, y creo que había como una batalla entre el ser muy racional. Hay otras personas que enfrentan la enfermedad sin tanta racionalidad, no saben de ciencia, no saben qué les está pasando, no quieren saber, ¿no? Ella sabía todo, y al mismo tiempo esta mentalidad de crecimiento que la hizo vivir con mucha plenitud hasta el último momento, con mucha fuerza, muy ejemplar, con entusiasmo, con sonrisa. Estuvo una semana antes dando todo un encuentro con la especialización en ciencias hermoso, donde ella estaba muy ya agotada, pero con mucha energía interior. Y yo creo que en esa pequeña batalla, si es que es así, ganaba la mentalidad de crecimiento, ganaba su esperanza, siempre pensando en qué hacer, ¿no? Y creo que eso también es un enorme ejemplo que a mí en particular me marcó mucho. Creo que nos marcó mucho a todos en la escuela de educación, que estábamos muy cerca de ella, de decir, bueno, basta de quejarse por cualquier pavada que nos pasa en la vida. Acá tenemos un ejemplo al lado nuestro, ¿no? De alguien que está ante lo peor y está bien, y está con los guantes de box peleando y peleando y peleando, ¿no? Y eso, creo que mayor lección no nos pudo haber dejado, ¿no? Además de todas las otras. Sí, es increíble en situaciones extremas cuando uno ve la muerte cerca, cómo cada uno de nosotros tiene distintas maneras de reaccionar, ¿no? Y es algo que es difícil de prever, de decir, yo reaccionaría así. No sabes cómo vas a reaccionar. Lo más probable es que solo te enteres cuando te veas enfrentado a situaciones así de extremas. Y Meli mantuvo, como vos decís, esta mentalidad científica, esta mentalidad de, dado lo que me pasa, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer con eso? Como no abrumarse tanto, aunque a veces sí, obviamente se sentía un poco abrumada y triste y perdía un poquito eso, pero enseguida volvía. Y creo que su búsqueda espiritual, si querés ponerlo de esa manera, amplió un poquito la mente, inclusive para probar cosas, entre comillas, menos científicas, pero no porque descreía de la ciencia, sino porque le interesaban los vínculos alrededor de eso. Había algo de conectar con gente que vivía estas cosas desde otro punto de vista. Y entonces hizo algunas cosas exploratorias, digamos, que sin dejar de hacer todo lo que la ciencia decía que tenía que hacer, pero también le ampliaban su universo, le ensanchaban un poquito la vida de maneras interesantes. Y quiero retomar, Axel, algo que dijiste al pasar, pero para mí es muy central, de Meli, pero también del desafío que vivimos todos nosotros en esta época de hiperabundancia de estímulos, ¿no? Porque uno tiene esta falsa sensación de que está recibiendo muchas cosas y se está nutriendo cuando está scrolleando por la red social preferida del momento, pero sabemos que es falso, pero igual lo seguimos haciendo. Meli creo que lo que tenía era esta capacidad de foco en lo que estaba haciendo en el momento y no pasaba lo siguiente hasta no responderse la pregunta ¿cómo incorporo esto en mi vida? Que lo dijiste de otra manera antes, pero creo que eso es algo muy distintivo y que yo intento, no me acerco ni lo más mínimo a eso, pero lo tengo como un aspiracional, si querés, de
de cómo vivir en este mundo de hiperabundancia de estímulos, ¿no? Y es esta sensación de decir, escuché algo que me pareció interesante, no paso al próximo estímulo, cierro la canilla, apago todo y digo, ¿qué hago con esto que acabo de ver, de escuchar, de aprender, ¿no? Y cómo lo transformo en algo que incorporo en mi vida o que cuento a otros o que nada, que no pasó de largo. Porque si pasa de largo, pasó de largo y no tuvo impacto en nada, ni en vos ni en el mundo. Y Meli era súper buena en esto que vos decís. Cada cosa que aprendía la incorporaba en su vida y ya iba subiendo una escalerita todo el tiempo, ¿no? Cada escaloncito de cosas que iba incorporando hacía que se enriqueciera su propia vida y la de la gente que estábamos cerca. Sí, bueno, creo que hay algún libro que se llama Foco, ¿no? Y que tiene como cómo encontrar foco en este mundo, y ella tenía eso, ¿no? Mucho foco, tenía como una claridad, una percepción, ¿no? Esa percepción como iluminada, ¿no? De saber qué camino vale la pena, entre tantos caminos, ¿no? A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando ella estaba justo, creo que estábamos en la pandemia, ¿no? Saliendo de la pandemia, y de pronto me contó que estaba escribiendo el libro Enseñar Distinto, y pasó poco tiempo y me manda el borrador, ¿no? Y yo digo, ¿pero cómo hiciste, no? Y claro, porque tenía este drive, ¿no? Esta capacidad de, cuando ves la meta, ya, ¿no? El tunnel vision, ¿no? Ya todo lo demás está en segundo plano y yo voy hacia ahí. Bueno, a veces lo más difícil es encontrar esa meta, ¿no? Ese propósito, pero cuando lo tenés que también tener esa disciplina, y ese amor por lo que haces también, ¿no? Porque en definitiva es lo que te conduce a hacer algo que realmente es distinto, que realmente deja una marca, y no, bueno, cumplí, entregué y ya está, paso otra cosa, ¿no? Que a veces esa vida sobrepasada, sobrecargada, te lleva a eso, ¿no? A bajar un poco los estándares y pasar de proyecto en proyecto. Así que, bueno... Sí, también de ahí una lección también para todos, pero para los jóvenes en particular, ¿no? De encontrar esa ruta y decir, bueno, acá es donde dejo mi marca, ¿no? Uh-huh. Ahí está buenísimo. Y otra cosa que me acordé mientras te escuchaba recién, que hacíamos mucho con Meli y que es algo que me enseñó ella, es la idea de, antes de intentar enseñar algo o de generar cierta transformación, usando tu lenguaje en la gente que estaba ahí, lo pasábamos por nuestro cuerpo. Nos gustaba con Meli en esos encuentros previos a cada encuentro del mundo de las ideas o de dar clases en otros lugares, de probarlo, enseñarnos a nosotros mismos, quizás el uno al otro o entre los dos, o practicar y hacer realmente lo que íbamos a pedirle a la gente que hiciera en el próximo encuentro. Y recuerdo uno muy especial. Era una dinámica que hacíamos en la cual la gente se ponía en parejas, esto era en un lugar al aire libre, y en parejas se iban a turnar para cada uno cerrar los ojos y el otro conducir durante 10 minutos a la persona que tenía los ojos cerrados por ciertos lugares que el otro no iba a ver con la vista, pero que iba a sentir, y uno tiene que ir hablándole o decirle o guiarlo para eso. Y, o sea, esta actividad tenía un trasfondo y buscaba lograr ciertas cosas, pero me acuerdo el lugar, inclusive dónde estamos exactamente, en qué barcito donde tuvimos la idea, y dijimos, paguemos ya el café que acabamos de tomar y vamos a hacerlo ahora. Y entonces, así como estábamos, se nos había ocurrido la idea, y de repente yo cerré los ojos y Meli durante 10 minutos me condujo por las calles de algún lugar de Buenos Aires, y después invertimos roles, y yo la conduje a ella con los ojos cerrados 10 minutos, y fue una experiencia increíble, y terminamos y dijimos, sí, es esto, por los objetivos que teníamos y lo que teníamos que hacer en ese momento, ¿no? Hay algo de sentir en carne propia, en el propio cuerpo, lo que uno quiere hacer con otros para terminar de convencerse de que va a funcionar. Sí, bueno, y era también toda su escuela de formación en ciencias, ¿no? De hacer experimentos, ¿no? De aprender de la ciencia, pero que ese experimento tenga un sentido, ¿no? No que sea, bueno, ponemos ranas, hacemos esto, nos divertimos, todo el mundo cuenta que hubo ranas en la escuela, nadie sabe qué aprendió, nada, pero esa situación, ¿no? Que es lo que produce el cambio conceptual, que es la experiencia, es poner el cuerpo en juego, ponerte en riesgo, ¿no? Ponerte en riesgo es lo que provoca cambio conceptual. La cuestión es cómo lo atamos eso a un proceso de aprendizaje, ¿no? Lo atamos un poco, tampoco hay que atarlo demasiado porque tiene que aparecer lo imprevisto, ¿no? Y sí, le encantaba a ella también ser parte de eso, ¿no? Y tenía
también algo más corporal, ¿no? De ponerse en juego, ¿no? Y yo creo que también era un poco su modo. Al principio decíamos, bueno, esta buscadora, ¿no? Viajera, ¿no? De que ella también quería estar todo el tiempo aprendiendo, no quería ir y dar el mismo curso que dio el semestre pasado, ¿no? Ella siempre me decía, bueno, a mí lo que me gusta es que estamos haciendo algo nuevo. No le gustaba repetir su clase igual, aunque también lo tenía que hacer un poco, sino esa nueva experiencia, ponerse un poquito ella misma en situación de incertidumbre con lo que iba a pasar con esa actividad, con ese curso, con ese grupo. Y bueno, eso requiere una gran fortaleza interior, que es la fortaleza del aprendizaje, de estar constantemente en una zona no controlada, ¿no? Un poco controlada y un poco no controlada, asimilando ese proceso de riesgos, de entrar en lo desconocido, de entrar en zonas desconocidas. Y es eso un poco también lo que hay que transmitir. Cuando ella decías vos curiosidad, ¿no? Es eso, ¿no? Yo tengo curiosidad de ver qué pasa si vamos caminando por la calle, uno lleva al otro a ciegas, ¿no? Y entonces instalar también eso. Ya estaba desesperada con la cultura de las escuelas, de las aulas, ¿no? Decía, ¿cómo instalar una cultura del pensamiento, ¿no? Esa cultura de la pregunta, de la indagación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se aprende sin esa cultura, ¿no? En definitiva, llevándonos a nuestro mundo educativo. Eso era lo que la desesperaba del mundo de la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar la capacidad de desenredar ese mundo con el anhelo, la esperanza de que los alumnos, bueno, esta idea de que les brillen los ojos, que tengan ganas de estar ahí, que tengan la curiosidad, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué viene mañana en la clase de mañana? Bueno, siempre soñamos con esa escuela y creo que nos dejó muchas pistas para hacer esa escuela. Genial. Estamos entrando en la recta final. Mientras Axel piensa cómo quiere cerrar, con qué quiere dejarnos, vamos a hacer el ticket de salida entre todos. Como les anticipé, la idea es que los que tengan ganas, es decir, todos, tanto los que están acá como los que nos escuchan del futuro, si pueden compartir algo de lo que conversamos recién que les queda resonando, algo que tienen ganas de contarle a un amigo, algo que les gustaría incorporar en sus vidas, compártanlo en el chat del Zoom en vivo o de la plataforma donde estén viendo o escuchando esto del futuro. Los leemos con Axel hoy en el Zoom y en el futuro en las otras plataformas. Ahí empiezan a llegar los comentarios y mientras Axel piensa cómo va a cerrar, una vez que pongan su comentario, vayan a ver el comentario de otros. Está bueno poner primero el comentario de uno y después leerlo de los otros, porque tiene doble efecto. El primero es que te permite pensar a vos directamente y no contagiarte directamente de los otros, pero una vez que escribiste algo, podés ir a ver lo que pusieron otros para ver si eso enriquece tu percepción de tu propia experiencia. Y esto es una herramienta muy melinesca también de metacognición, ¿no? De entender cómo vamos aprendiendo en el proceso de aprendizaje. Ahí empiezan a llegar, hay un montón de cosas, no voy a llegar a leer todas, pero bueno, la metáfora del viajero, cómo dar feedback, dejar marca. Bueno, está buenísimo. Es imposible, hay muchísimos comentarios acá, imposible leer todos, pero bueno, léanlos ustedes acá o en el futuro. Y Axel, te escuchamos con tu reflexión final. Bueno, qué desafío. Creo que un poco pensando en lo que ella querría que esté pasando ahora, la imagino pensando este momento de alguna manera, o entre sueños, ¿no? O en un más allá, no sé. Creo que querría que llevemos esa antorcha de lo que ella sentía, ¿no? De mantener siempre la cabeza en alza, ¿no? Que estemos mirando los ojos a nuestros alumnos, mirando cómo cambiar las cosas, tener compromiso, tener esa pasión por lo que hacemos, que la llevaba, empezamos hablando de la caminante, ¿no? La Meli caminante, a seguir caminando, a empujar en un mundo tan difícil, ¿no? Tener esa capacidad de, sí, está complicado, pero seguimos y nos juntamos y avanzamos. Me gustaría que de alguna manera representarla así, porque fue muy doloroso que se nos vaya tan pronto y no se puede curar eso, no fue el tiempo que corresponde cuando se fue. Y entonces
imaginarla diciéndonos sigan, sigan, ¿no? Y lleven esta antorcha y pásenla a otros, y pásenla a otros, y pásenla a otros. Gracias, gracias. No hay mejor manera de cerrar que con esa reflexión. Gracias, Axel, gracias a todos. Seguimos aprendiendo de Meli. Nos vemos en los próximos encuentros de Aprender de Meli Fuhrman, en el que voy a seguir conversando con gente que, como yo, tuvo la suerte de estar cerca de Meli y de aprender mucho de ella y con ella. Les recuerdo que si no se inscribieron todavía, pueden hacerlo en aprenderdegrandes.com/aprenderdemeli. Es gratuito y abierto. Y si se inscriben, van a recibir email con los próximos encuentros, los videos, los audios de cada una de estas cosas que estamos haciendo, para entre todos seguir aprendiendo de Meli y seguir potenciando su legado para que más gente pueda seguir aprendiendo de Meli. Gracias de nuevo, Axel. Un lujo conversar. Nos vemos prontito, y a todos, gracias por ser parte de todo esto. Los que tengan ganas, como siempre, pueden desmutearse ya y pegar alaridos de algarabía y de agradecimiento a Axel. Gracias a todos. Bien. Gracias. Gracias, Axel, Jerry. Gracias. Un abrazo grande. Por otro día más recordando Meli. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y nos vamos con la cuenta regresiva ya tradicional de Aprender de Grandes y ahora de Aprender de Meli. Ustedes me tienen que ayudar. Vamos a hacer la cuenta regresiva. Vos también, Axel. Nos vamos en 5. Así, mira, con la manito. Nos vamos en 5. Nos vamos en 4. Nos vamos en 3. Nos vamos en 2. Nos vamos en 1. Chau a todos. Chau. Gracias por ser parte. Chau.